El 33% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años, es decir, 1 de cada 3, considera inevitable o aceptable en algunas circunstancias controlar los horarios de sus parejas, impedir que vean a sus familias o amistades, no permitirles que trabajen o estudien o decirles lo que pueden o no pueden hacer. Es la conclusión más llamativa de un estudio elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas y que hemos recuperado, un estudio que se realizó por encargo del Ministerio de Sanidad a principios de este año para conocer cómo perciben la violencia de género los adolescentes y jóvenes. Continuación de otro similar realizado el pasado año con personas de todas las edades. Si se comparan los resultados de ambos trabajos, la conclusión es aún más preocupante, pues los jóvenes son menos críticos que los mayores con este tipo de actitudes machistas dentro de las parejas. El 32% de las chicas, las que toleran frente al 29% de la población femenina en general, mientras que el 34% de los chicos las consideran aceptables, 4 puntos más que el conjunto de hombres de todas las edades. Los profesionales insisten en que es imprescindible ahondar en la educación desde edades tempranas. Me acompaña Julián Santos, es vicedirector del IES Valle de Elda. Julián, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido al programa. Gracias. Para hablar de este asunto que preocupa a toda la sociedad, pero que o no se hace lo que se tiene que hacer, o no se ha cogido el camino adecuado, porque sigue siendo una realidad alarmante. Cada día, cada semana nos sorprenden más las cifras de mujeres que pierden la vida a manos de sus parejas. Efectivamente. Y antes de llegar a esos casos extremos que nos atacan prácticamente, como has dicho, casi todos los días, está claro que eso tiene un germen. Y es un germen que empieza desde muy pequeñitos, porque en realidad es algo que empapa toda la sociedad. Está claro que nosotros tenemos un papel muy importante en los centros educativos a la hora de atajar este problema. ¿Qué puede hacer la escuela contra los malos tratos? ¿Qué puede hacer la escuela? Pues puede hacer mucho y puede hacer poco, por lo que te estaba diciendo. Obviamente somos conscientes de ese papel que tenemos, pero también somos conscientes de que este tema, igual que toda la educación en valores, es algo que no se puede imponer, que hay que transmitir, que se tiene que empapar, que convencer. Y eso no se puede hacer puntualmente, hay que hacerlo a lo largo de toda la escolaridad. Y, por supuesto, de una forma transversal, desde todas las áreas y desde todos los momentos. ¿El sistema educativo tiene los medios y las herramientas necesarios para poder hacer en realidad la tarea una tarea encomendada, creo recordar, y seguro que lo sabes mejor que yo, por la Ley Integral contra la Violencia de Género, que se presentó hace un montón de años, unos cuantos años, y que yo creo que no ha dado el resultado que se esperaba? Obviamente no ha dado el resultado que se esperaba por todas esas noticias que desgraciadamente nos golpean todos los días. Los centros educativos sí, tenemos algo que hacer. ¿Tenemos los medios suficientes? Nunca lo van a ser, obviamente. Sí tenemos la ayuda de organizaciones, de las instituciones. Afortunadamente el mismo Ayuntamiento de Elda, los servicios sociales, la Diputación, Consellería, Cruz Roja, etcétera, etcétera, nos ofrecen ayuda. Pero tenemos un problema, y es que nuestros chavales pasan una serie de horas en los centros y muchas otras fuera también. Y a lo largo de esas horas tenemos muchas cosas que hacer. Nos falta tiempo para todas estas cosas, desafortunadamente. ¿Debería la Administración plantearse introducir en el currículo académico asignaturas obligatorias, una asignatura con carácter obligatorio para todos los niveles educativos? Curiosa cuestión y espinosa. Quizás sería positivo, pero por lo que te comentaba antes, este tipo de cuestiones es complicado, porque si tú a los chavales les planteas, hoy vamos a hacer una actividad sobre la violencia de género, sobre la igualdad o sobre la solidaridad, generalmente el resultado puede ser diferente a si se plantea de otra manera, que no lo ven venir o que no lleve ese título. Por lo que te comentaba antes, esto es algo que los chavales tienen que ir atrapando poco a poco. Sería positivo, sí, sería positivo en el sentido en que habría más dotación de recursos, más horas dedicadas a esto. Y quizá profesores formados para impartir esa asignatura. Obviamente. Porque
¿Cómo os formáis en este tema? ¿Cómo abordáis con los chavales la violencia de género? Pues sobre todo contando con la ayuda de estas organizaciones y de estas instituciones que yo te comentaba, porque... Que son las que marcan las pautas, ¿no? A lo Claro, mejor. no debemos olvidar que nosotros somos profesores con muy buena intención, pero que nuestra formación en este campo no deja de ser, pues, de estar al pairo de nuestra intención, de nuestra buena intención a la hora de hacer las cosas. Pero obviamente no tenemos formación en este campo y sí que se estaría muy bien tenerla. De vez en cuando hacemos cursos formativos sobre el tema, pero no es suficiente, obviamente. ¿Es doloroso, Julián, como profesor, a veces leer o escuchar que se echa parte de lo que está sucediendo a la escuela? Informándome sobre este asunto, Sí. en esta semana de la violencia de género, leía un informe que decía y hacía reflexionar sobre lo siguiente: si todos los agresores han pasado por las aulas, ¿qué ha hecho la escuela para detenerles? Esto, poniéndome en la piel de los profesionales de la enseñanza, tiene que ser muy duro, ¿no? Claro que es duro y doloroso, y es doloroso detectar ciertas actitudes, ciertos comportamientos en nuestros alumnos que casi por sentido común deberíamos decir que tendrían que estar erradicados hace mucho tiempo. Cuestiones como lo de controlar la vestimenta o los móviles o tal entre los chicos y las chicas, que es algo alucinante, que cualquiera se plantea como esto es cosa del siglo XVIII o el XIX, y sin embargo ocurre y, hombre, no me atrevería a decir que cada vez más, pero sí es algo que se detecta poco a poco. ¿Qué podemos hacer contra eso? Pues trabajar poquito a poquito y todos los días prácticamente. Eres maestro desde hace 20 años. Aproximadamente, sí. La sociedad ha cambiado muchísimo. Muchísimo. Cuando muchísimo. empezaste en la enseñanza no existían los teléfonos móviles, ni el WhatsApp, por supuesto. Por supuesto que no. No se tenía un ordenador en todos los hogares. Eso ha hecho que la violencia de género ahora se produzca también, que la persona violenta tenga más herramientas a su alcance para ejercer esa violencia, ¿no? Obviamente, todos estos aparatitos y las redes sociales tienen muchísimas cosas de bueno, obviamente, pero también permiten, y no solo en el caso de la violencia de género, por desgracia, sino en muchos otros, pues hacer un uso muy dañino de todos ellos. Bueno, a diario estás en contacto con jóvenes adolescentes, la edad más crítica, ¿no? Sí. Porque todavía no se tiene una personalidad formada al 100%, pero te sientes muy mayor y que controlas tu vida ya perfectamente y que quieres imponer tus criterios. Es la edad a la que empiezan a tener relaciones de pareja. Por eso. Y es muy, muy importante. Y la mayoría de los jóvenes, Julián, no son capaces de identificar determinadas formas de violencia machista. ¿Eso lo percibís? ¿Hay chicas que sufren microagresiones y no lo saben? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ese es el grave problema. El germen de toda esta violencia de género y machista que después se manifiesta de esas maneras tan increíbles. Y comienzan precisamente en este tipo de actitudes y de comportamientos. Cosas que empiezan de una manera que puede no ser detectada, puede no tomarse como algo mal, como algo ofensivo, y que va creciendo poco a poco y al final desemboca en lo que desemboca. El problema es ese precisamente, que son actitudes y cuestiones quizás no tan difíciles de detectar por las personas adultas y formadas, pero sí muy difíciles de detectar, sobre todo cuando estás empezando una relación de pareja y no sabes hasta dónde tienes que llegar. ¿Cómo abordáis el problema en concreto en el IES en Valle de Elda? No sé si en tutorías que tenéis individuales con los alumnos, algunas chicas sí que os cuentan ya la desesperada, pues lo que les está pasando, si piden pues un consejo a ese profesor con el que tienen confianza. Sí, eso ocurre, por supuesto, a través de las tutorías, a través del departamento de orientación, a través de, como tú comentas, de profesores que no son necesariamente el tutor, sino que son alguien especial para esos alumnos y esas alumnas. Se detectan cosillas, tanto como una pedida de ayuda desesperada, no, por lo que te comentaba antes, generalmente a estas edades los problemas son todavía pequeños, que no por ello menos importantes, pero sí se detecta, y sobre todo se detecta cuando a lo largo del curso vamos haciendo pequeñas actividades para tratar estos temas. Sobre todo ponemos a los chavales en pues, talleres tipo dramatización, estudio de casos, les ponemos en la piel de personas que en realidad son ellos mismos,
para ver hasta qué punto son capaces de detectar este tipo de situaciones. Y se obtienen resultados sorprendentes, como comentabas antes. A veces parece mentira que no sean capaces de detectar que ciertos comportamientos pueden llegar a ser algo muy negativo. Y estamos en la era de la información. ¿Por qué ocurre eso? Efectivamente, pues ahí te doy mi opinión personal. Ocurre eso porque la información es tanta que está muy dispersa. Mira, comentabas antes cuando yo empezaba en educación. Hace años, prácticamente la única manera de obtener información para un adolescente eran su pandilla de amigos y sus profesores. Y casi nada más, la televisión obviamente y la radio también, ¿no? Pero ahora está la avalancha de información, además información súper rápida, que hace que carezcan del criterio suficiente para escarbar en esa información. Decíamos antes que la erradicación de los malos tratos tiene que comenzar con una buena educación en la escuela. Pero ¿qué pasa en las familias? Decías antes, bueno, sí, en la escuela pasan un rato de su tiempo, pero hay otras horas del día que no están en la escuela, ¿no? No están en las aulas, están con su grupo de amigos reunidos, están en sus casas. ¿Cuál es el papel aquí de la familia, de los padres? Hombre, el papel de la familia ha de ser fundamental, ha de ser el fundamental, obviamente. Como te comentaba, nosotros tenemos una labor importante, pero esa labor puede diluirse si después no contamos con la ayuda, con la colaboración de las familias, y no solo de las familias, sino de otros muchos actores sociales, como los medios de comunicación, por ejemplo. Es muy triste, es mi opinión personal, que ciertos programas de muchísimo éxito y de muchísima audiencia precisamente transmitan una serie de valores que nada tienen que ver con lo que estamos hablando. Y que se ven en muchísimos hogares, aunque no lo reconozcan. Sí, ciertamente. Es un problema en el que todos debemos remar en la misma dirección, obviamente. Porque si alguien rema en la dirección contraria, pues los resultados están claros. Sí, o sea que los padres también necesitan en algún momento, o cuando van a ser padres, toman esa decisión tan importante en la vida de una pareja o de una persona, ser padre, pues igual acudir a escuela de padres es muy útil, ¿no? Es una herramienta muy útil, por porque supuesto. Nadie tiene un hijo y ese niño viene con un manual debajo del brazo. Por desgracia no viene con el manual de instrucciones, y quizás si viniera tampoco nos lo leeríamos, con lo cual... Posiblemente. Bueno, el IES Valle de Elda siempre, durante todo el curso hacéis cosillas para donde, pues está presente el crecer con una igualdad de derechos entre hombres y mujeres y dejar a un lado la violencia machista, pero en esta semana en la que todos hablamos, que quizás también ese es un fallo, ¿no? Por lo que decías antes, los medios de comunicación también podéis hacer algo, pues igual deberíamos de hablar en positivo, ¿no?, de la violencia de género, que para crear escuela, quiero decir, y no solamente dar información cuando se produce pues alguna muerte, ¿no?, por violencia de género, o cuando se aproxima el 25 de noviembre, que es el día D, ¿no?, marcado en el calendario. Durante todo el año, todo el curso trabajáis, Julián, pero en concreto en vísperas o el día 25, ¿qué es lo que hace el centro? Bien, pues el día 25, el Día contra la Violencia de Género, hacemos una serie de actos en nuestro centro. No es el primer año que lo hacemos, llevamos unos años haciéndolo. Básicamente en el recreo, donde todos los alumnos tienen su momento de descanso, pues haremos una concentración en el patio, silenciosa, en la que leeremos un manifiesto elaborado por los alumnos a lo largo de estos años anteriores, en el que pues se condenan todo este tipo de comportamientos y de actitudes. Además, como contamos dentro de nuestro centro con una familia de formación profesional, la de servicios socioculturales a la comunidad, obviamente donde tenemos ciclos formativos de animación sociocultural, de atención a la dependencia, de integración social, obviamente están muy sensibilizados con este tema porque forma parte de su propio día a día, ¿no?, y de su trabajo. Y entonces, entre otras cosas, pues se hará una pequeña performance, una representación muda, donde nuestros alumnos pues muestran los horrores de la violencia de género. Y básicamente eso, tendremos alguna exposición colocada por el instituto, y a la vez haremos pues estos talleres que te comentaba. ¿Qué mensaje dirías en vísperas de ese día de contra la violencia machista? Estamos aquí diciendo que la educación es la vacuna contra la violencia de género, pero esa coeducación emocional y afectiva en todas las etapas educativas a veces falla, ¿no? A veces falla por insuficiente. No debemos utilizar los recursos mínimos para todo esto. Debemos gastar tiempo y horas en esto, porque a fin de cuentas
son cosas más importantes que las matemáticas, que la lengua, que los idiomas y que otras cosas. ¿Qué mensaje? Por supuesto, un mensaje, como decías, un mensaje en positivo. El tema es muy sangrante, muy desagradable y nos atañe a todos. Ese es uno de los mensajes. Esto es algo que nos atañe a todos, no solo a esas noticias que vemos en los medios cada poco tiempo. Nos atañe a todos y a nuestros hijos y a los chavales con los que trabajamos. Porque además cada vez se dan casos de violencia machista en parejas más jóvenes y da igual la edad, no importa la edad, pero nos damos cuenta que algo falla en esta sociedad, ¿no? En la que, bueno, parece que la igualdad existe, pero las desigualdades también. Está claro que la igualdad no existe todavía, que nos quedan muchas conquistas por hacer. Y repito, esto es labor de todos debemos poner nuestro granito de arena y, bueno, intentar mirar hacia el futuro con buena cara. Julián Santos, vicedirector del IES Valle de Elda, gracias por compartir este rato de charla con todos los oyentes de Vinalopó hoy por hoy y feliz curso, que todavía queda mucho, Sí, mucho por delante. Esto acaba de comenzar. Gracias. Muchísimas gracias.